Vamos a guardar silencio y dar un tiempo para que los niños salgan, pero que salgan en silencio, en orden. Hay que enseñar a los niños desde pequeñitos el orden, el respeto que hay que tener a la casa del Señor. Los niños salgan a sus escuelitas y comenzamos. Bien, pues bienvenidos a todos, un saludo para todos aquellos, incluso aquellos que nos siguen por redes sociales. A los nuevos les damos la bienvenida. Si es la primera vez que vienes, sé bienvenido. Aquí tienes tu casa y tienes a tu pastor para que vengas a él con cualquier necesidad que tengas y en la medida que podamos lo solucionaremos. Como he dicho antes, vamos a empezar un nuevo tema. Un tema que yo considero de suma importancia por los tiempos que estamos viviendo, la realidad de la situación que estamos viviendo. Y lo he titulado Señales de una iglesia ejemplar. Hay una serie de señales que demuestran que somos la iglesia que Dios quiere que seamos. Y esas señales tenemos que demostrarlas. Son como, digamos, alarmas que deben sonar para actuar de acuerdo a como Dios quiere que sea su iglesia hoy en día. La iglesia primitiva, y en especial la iglesia de Tesalónica, si analizamos la Biblia y leemos las cartas de Pablo a la iglesia de tesalonicenses, vemos que esta iglesia era una iglesia, digamos, con características de una iglesia ejemplar. Vamos a estudiar luego algunos puntos sobre ella. Nuestra sociedad hoy en día es una sociedad de grandes conflictos y desafíos, una sociedad llena de problemas de toda índole. Digamos, problemas políticos, económicos, social. En nuestras relaciones también hay una serie de problemas enormes y conflictos, hay guerras, pero también dentro de la iglesia hay problemas y problemas espirituales y del mismo índole que los anteriores. Lamentablemente ocurre así. Por eso debemos prestar atención durante las próximas semanas y a ver si aplicamos las enseñanzas y empezamos a vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. Seamos una iglesia ejemplar, una iglesia de ejemplo, de testimonio hacia los incrédulos. Que la gente que nos rodee pueda ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Que pueda ver que cumplimos con la palabra de Dios, que lo que predicamos es lo que hacemos. En las personas que conviven en esta sociedad, hombres, mujeres, niños, adolescentes, niñas, se refleja y repercuten en ellos todo este tipo de problemas, con el pensamiento, claro está, que todos tenemos, en que la cosa pueda cambiar, ¿verdad? Y poder vivir una vida mejor, una vida de acuerdo a nuestras ideologías o nuestra forma de pensar, que no debe ser otra como cristianos, pensar según piensa Jesucristo, según encontramos en su palabra. Nuestros pensamientos tienen que estar siempre sometidos a la palabra de Dios. Nuestros pasos también tienen que estar sometidos a la guía del Espíritu Santo. Si no, es imposible que podamos ser esa iglesia ejemplar que debe ser en este tiempo. Como iglesia no escapamos a la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Es una realidad dura de ver tanta injusticia, tantos sinsabores, tantos conflictos en matrimonios, no solamente en matrimonios, sino conflictos a nivel mundial, guerras, muertes, suicidios, atracos, violaciones. Hay una serie de problemas hoy en día que debemos enfocarlos como iglesia y debemos, de alguna manera, con nuestro ejemplo y testimonio, poder evitar en nuestra vida que ocurran y que existan esos problemas y que podamos ayudar a la sociedad en que vivimos a comprender que son tiempos muy difíciles y que debemos volver a la palabra de Dios. Las puertas de hoy en día de escuelas, de institutos, de universidades, cada vez se cierran más a Dios y a su palabra, como que quitan a Dios de la sociedad. Y la realidad es que la sociedad sin Dios va al desastre. La sociedad sin Dios es un caos, pero no se dan cuenta
están cegados. Por eso la Biblia dice mucho a la iglesia, mirad, mirad, estar pendientes, atentos, porque las situaciones, los problemas, los días malos que habla la Biblia, estamos viviendo en esos días malos, pero nosotros tenemos que ser luz en medio de tanto pecado, de tanta tiniebla, de tanta oscuridad. Nosotros tenemos que ser ejemplo y testimonio, como lo fue, como he dicho, la iglesia primitiva. Como iglesia debemos captar y darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo y preguntarnos, que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué ocurre o por qué vivimos la situación que estamos viviendo? Precisamente por lo que he comentado, estamos apartando a Dios de todo, de las iglesias, de las escuelas, incluso de las iglesias, sí, no estoy diciendo una cosa mala. A veces nos volvemos religiosos y nos llamamos iglesia, pero no dejamos que Jesucristo more y habite en medio de su pueblo, de su iglesia. Empezamos a introducir costumbres y cosas que vienen del sistema mundano en que vivimos. En vez de repercutir en el mundo, en vez de repercutir en esta sociedad, la sociedad repercute en la iglesia. Y tradiciones y cosas, la mayoría de ellas paganas, se están infiltrando dentro de las iglesias y las estamos aceptando. Por eso hay señales que demuestran, y nosotros deberíamos ponerlas en práctica conforme vayamos estudiándolas, para ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Esa iglesia que, como la iglesia de Tesalónica, ellos se sentían orgullosos de presentar el Evangelio a la humanidad. Nosotros debemos sentirnos también orgullosos hoy en día, en el tiempo que nos ha tocado vivir, de que podamos ser esa luz que alumbre en medio de tanta oscuridad. El egoísmo, la ambición provoca las guerras. La guerra es una injusticia. Y el hombre ambicioso, egoísta, genera guerras precisamente por su ambición, por su ansia de poder, por el dinero. Si no hay guerras, las fábricas de armas tienen que cerrar. Entonces, la ambición del hombre, el orgullo del hombre por tener autoridad, personas que incluso tienen graves enfermedades, están muriendo y siguen ahí en el poder, provocando guerras y conflictos mundiales, no se dan cuenta que se van a ir y el mundo va a seguir. Por eso yo cada día le pido a Dios, porque es el único que puede parar las guerras y los conflictos. Pero ¿cómo lo puede hacer? A través de su iglesia, a través de que vean el ejemplo en nosotros, que vean que nosotros nos levantamos como una bandera ahí en contra de todas estas injusticias, las ideologías que estamos viviendo en nuestros jóvenes, en los colegios. Da pena ver las noticias que se suelen ver de cómo se están aceptando barbaridades enormes, que si nuestros abuelos levantaran la cabeza se darían la vuelta y seguirían ahí, ¿no? No querrían vivir en esta situación que estamos viviendo. Esas ideologías de género que los niños no saben ni lo que son ya. Nosotros como lumbreras, como la luz de este mundo, tenemos que levantarnos. No podemos estar de brazos cruzados ante tanta maldad y tanta injusticia. La Iglesia tiene que ser modelo. Pero claro, si la Iglesia acepta estas cosas, acepta, digamos, el mal llamado progresismo, que yo creo que es todo lo contrario, vamos hacia atrás en vez de hacia adelante. Estas historias que estamos viviendo hoy en día ya se vivieron en Sodoma y Gomorra, y quizá en Sodoma y Gomorra con menos potencia que hoy en día. Hoy en día se tolera todo vale, con el único propósito de que uno personalmente sea feliz. No importa lo que hagas, tú sé feliz, aunque te saltes todas las reglas morales y éticas. Lo importante eres tú. Esas son ideologías diabólicas. Por eso nosotros como Iglesia tenemos que levantarnos. Sabemos qué es lo que produce esta situación actual, y es como he dicho, que
se le está dando de espaldas a Dios. Pero Dios en su bendito amor y en su misericordia sigue teniendo paciencia con la humanidad y sigue esperando que su iglesia reaccione y pueda levantarse como esa luz, repito, que necesita este mundo. ¿Cómo podemos vivir? Yo haría la siguiente pregunta. Dentro de esta situación, dentro de esta realidad, como Iglesia de Jesucristo que somos, lo que realmente deberíamos preguntarnos es cuál es la Iglesia que debemos ser en medio de este mundo y de la situación actual. Debemos reflexionar, debemos analizar cómo deberíamos ser y cómo deberíamos actuar en estos tiempos tan difíciles, en estas situaciones tan duras. ¿Qué implica ser hoy la Iglesia que debe hacer frente a esta realidad que estamos viviendo? ¿Qué debemos hacer y cómo debemos actuar para que este mundo y esta sociedad puedan cambiar? Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, si hemos nacido de nuevo. Tenemos el nombre de Jesús, que es, digamos, la garantía, el aval de la demostración del poder de Dios a través de nosotros, para que esta sociedad cambie. Lo más sensato como creyentes, es analizar el modelo de la Iglesia primitiva. Volver a las antiguas sendas. Estudiar, para eso está la Biblia, el libro de los Hechos, que es la historia de la Iglesia, que es el único libro que sigue abierto, porque la Iglesia tiene que seguir haciendo obra. Por eso debemos analizar a través de la Biblia, de la palabra de Dios, que gracias a Dios en esta zona en que vivimos abundan. No podemos ampararnos en que no tenemos la palabra de Dios al alcance. Todos tenemos opciones de tener la palabra de Dios por diferentes medios, en papel, en escrito y también por las nuevas tecnologías. Podemos ver la palabra de Dios ahí y podemos analizar a la Iglesia primitiva. Y en especial, como digo, a mí me gustaría que en casa leyerais las cartas del apóstol Pablo a la Iglesia de Tesalónica, porque en ella, como he dicho al principio, vamos a hallar señales que demuestran ser una iglesia ejemplar. De una manera, digamos, resumida y telegráfica, podemos decir que las señales de esta iglesia eran, primero, una fe sólida, una fe que no se tambaleaba, una fe activa, no una fe pasiva, un decir creer y ante los problemas dejar de creer, y una fe en la palabra de Dios. También, en segundo lugar, un amor a Dios y servicio a los demás eran características de esta iglesia. Andaba en la esperanza, confiando siempre en que Dios cumple sus promesas. Yo te pregunto a ti, como iglesia de hoy contemporánea, ¿tú crees en las promesas de Dios? ¿Vives en la esperanza de que Dios al tiempo suyo, a su tiempo, va a cumplir lo que promete? Pues como iglesia ejemplar deberíamos aplicar esa esperanza en nuestra vida. ¿Somos ejemplo y testimonio como lo era la iglesia de Tesalónica? Era una iglesia obediente, disciplinada en la palabra de Dios y dispuesta a aprender y ser instruida. Como iglesia hoy en día, ¿tú estás dispuesto a que te disciplinen sin poner mala cara? ¿Estás dispuesto a que alguien te diga que lo estás haciendo mal? Que eso es difícil. Nuestro orgullo, muchas veces orgullo espiritual, que suelo decir yo que es el peor de los orgullos, creerse mejor que nadie me puede reprochar nada, no me pueden instruir porque yo lo sé todo. A mí me gustaría que si no toda la iglesia, la mayoría de la iglesia sintiera el deseo de aprender. Para eso está la escuela bíblica, para aprender. Y lamentablemente empiezan muchos y acaban pocos. No hay interés, no hay perseverancia, no hay constancia. Estamos siendo una iglesia apática.
La apatía es, no lo sé ni me importa. La apatía es decir que venga el Señor pronto y yo me voy con Él porque soy salvo. Mientras que Dios te tenga aquí en esta tierra hasta el último segundo, tú tienes que estar haciendo la obra del Señor. Hay quien piensa que el Señor viene pronto. Yo soy salvo, por los demás que se apañen. Eso no es señal de una iglesia ejemplar. La iglesia verdadera de Jesucristo pelea, padece, sufre por las almas que se condenan. Y su prioridad es evangelizar. No solo de palabra, sino de hecho. El mejor púlpito es tu casa, es tu hogar, es tu familia, tu vecindario, tu trabajo, tu colegio, tu instituto, la universidad. Esos son púlpitos donde nosotros debemos predicar con nuestro ejemplo primero y aprovechando las oportunidades también de hablarles a las personas que nos rodean del amor y la misericordia de Dios y del plan de salvación que Dios ideó, que no es ninguna religión, porque la religión es una serie de normas, preceptos y conceptos que el hombre ha creado para salvarse. Pero eso contradice lo que la Biblia dice sobre el plan de salvación. El plan de salvación no está ideado por el ser humano, sino por Dios, que decidió, tomó la iniciativa cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, tomó la iniciativa para buscar una solución a nuestra situación de condenación eterna. Nosotros estábamos muertos espiritualmente hablando, pero Jesucristo, a través de su muerte, el Padre ofreció a su Hijo, sacrificó a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Y eso a nosotros nos obliga. Si hemos nacido de nuevo, si realmente somos nueva creación en Cristo, somos nuevas personas, ese amor demostrado en la cruz nos obliga. Nos obliga primero a ser ejemplo, a reflejar la vida de Cristo en nosotros. Para eso debemos estudiar, meditar, escuchar la palabra de Dios diariamente. Como veremos, una de las señales de la iglesia primitiva es que se reunían todos los días en el templo, todos los días. Y nosotros nos reunimos 2 veces o 3 por semana, a lo sumo, y nos parece mucho. Debe haber un deseo de servir a Dios y de seguir a Dios y de obedecer a Dios todos los días y de alimentarnos de su palabra diariamente. Si no, tendremos un espíritu debilitado. Tú imagínate que nosotros físicamente comemos 2 veces a la semana. Al mes estamos que no podemos ni andar, ¿verdad? Cuerpo físico se debilita si no come. Nuestro espíritu, si no se alimenta diariamente de la palabra de Dios, se debilita también. Y entonces el diablo es donde más ataca, cuando estamos débiles espiritualmente. Y entonces empiezan a crecer las dudas, empiezan a crecer dónde está Dios, Dios no me escucha. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo que hay que preguntarle a Dios no es el por qué, sino el para qué. Y a veces ocurre eso, que nuestro espíritu está tan débil, que nos vienen los problemas, nos viene la tentación, nos vienen las dudas, y arrebatan la fe, se la llevan, desaparece la paz interior, porque al no tener fe, al perder la fe, la paz interior desaparece. Lo mejor que desea alguien es vivir en paz, ¿verdad? Esa frase se oye mucho. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no doy la paz como en el mundo, este mundo la da. Es una paz que la mente humana es imposible de entender. Es la paz de sentirse perdonado por Dios. A pesar de los problemas, de las dificultades, el sentirte perdonado por Dios debe darte paz interior.
Así que era una iglesia obediente, disciplinada en la palabra de Dios y dispuesta a aprender y ser instruida. Y por último, era una iglesia con compromiso, una iglesia comprometida con la visión de Dios. La visión de Dios nos lleva a hacer nuestra misión. La misión nuestra es enfocar nuestra vida, todo lo que hagamos, a la visión de Dios. ¿Cómo se conoce la visión de Dios? No hay otra que alimentándose cada día de la palabra de Dios, alimentándose cada día nuestro espíritu de la palabra de Dios. Y entonces podremos entender que tenemos que comprometernos. La iglesia no puede ser una iglesia apática, tiene que ser una iglesia activa, que se mueva en los dones del Espíritu Santo, que se mueva en el fruto del Espíritu Santo, que el fruto, las 9 características del fruto del Espíritu Santo llenen nuestra vida y demostremos un fruto. Para que esté bueno, tiene que estar completamente sano. Para eso son necesarias ciertas condiciones, y para que el fruto del Espíritu Santo impacte en la gente que nos rodea, tiene que ser completo y basado en el amor. Porque si no hay amor, no hay paz, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe, no hay nada de nada. Por eso la característica del amor de Dios, del fruto del Espíritu Santo, es el amor. De ahí nacen las siguientes características. Por eso es importante que seamos una iglesia con compromiso. Aunque esta iglesia tuvo sus problemas, claro que sí, como todas las iglesias, tuvo sus dudas, tuvo sus imperfecciones humanas, pero eso sí, asumieron con responsabilidad el compromiso de ser la iglesia que anunciara el reino de Dios al mundo. Ese también es nuestro compromiso hoy, anunciar el reino de Dios a este mundo. Y ellos se esforzaban en mantenerse firmes en la fe, en su amor y en su obediencia a Dios, confiando siempre en sus promesas y siendo un ejemplo, siendo testimonio de su fe y de su creencia. Y Pablo, que era, digamos, el apóstol de esta iglesia, exalta y reconoce sus virtudes, y a la vez, como sabe que eran receptivos a la enseñanza, les da consejos y enseñanzas para que crecieran en fe, en identidad y en una vida ejemplar. Y vamos a ver las consecuencias que trae ser una iglesia ejemplar y entender este asunto. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 40 al 47. Vamos a basar el estudio de todo este tema en estos versículos. Pedro, en su primer mensaje, después de ser lleno del Espíritu Santo, la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida, muestra las cualidades y las señales de una iglesia ejemplar. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Si ya aquella generación era perversa, la nuestra hoy en día también hay mucha perversidad. Y estas palabras son de aplicación hoy para nosotros. Tenemos que ser salvos, salir sanos y salvos de la perversa generación en que nos ha tocado vivir. Verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Recordar que Pedro, unos días antes, muy poco tiempo antes, estaba escondido en un aposento alto junto con el resto de discípulos, muertos de miedo, pendientes de que los romanos fueran y los mataran, pero en ese momento recibieron el poder del Espíritu Santo. Y ese Pedro cobardica, ese Pedro que negó a Jesús 3 veces, dice que se levantó en medio cuando fue derramado el Espíritu Santo y todos decían que estaban borrachos, que se levantó Pedro con poder y con autoridad y les predica esto que estoy leyendo.
¿Y qué ocurrió? Que dice que en ese día se convirtieron como 3.000 personas. ¿Os imagináis que alguien predicara en el Parque Gavarrón al pueblo de Mula y se convirtieran 3.000 personas? ¿Dónde los metemos? Pero es una realidad. Eso ocurrió con personas como tú y como yo, con la unción del Espíritu Santo, entendiendo el poder del Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios sin adulterar. Y se convirtieron 3.000 personas. Hoy también puede ocurrir. Yo lo creo. Seguimos, verso 42 dice, y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, la sana doctrina que predicó Jesucristo, que les enseñó a sus discípulos y que a través de los tiempos ha llegado hasta nuestros días. El problema es que por el camino han surgido personas, gentes impías que han torcido la palabra de Dios, que han añadido o han quitado cosas según su conveniencia. Y ahí nacen todas las sectas que existen, todas las falsas creencias, todas las falsas religiones, que no sé si hay 2.000 o 3.000 en este mundo hoy en día, todas salen de la Biblia. Pero Jesús dice, o sea, aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en el libro de los Hechos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que los apóstoles les habían enseñado, que anteriormente habían sido enseñados por el Señor. Por eso no podemos torcer la palabra de Dios, huir de las personas que contradicen la palabra de Dios, que meten veneno en la palabra de Dios, que adulteran la palabra de Dios. Sabéis que el veneno mata, ¿verdad? Pues el veneno metido en la doctrina también mata, pero mata espiritualmente. Nos condena cuando seguimos la doctrina falsa. Por eso, ojo, amigos, hermanos, la iglesia verdadera es la iglesia que predica el Evangelio de los apóstoles, la sana doctrina. Y luego dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos pero no revueltos, como se suele decir, juntos, tenían el mismo sentir, pensaban lo mismo, tenían la misma visión, creían lo mismo. Hoy, lamentablemente, si te pones a analizar y hablar con tanta secta, con tanta doctrina, cada uno piensa de una manera. Pero tenemos la Biblia, el manual, la Biblia que es la palabra de Dios sin adulterar, para que no nos engañe nadie, para que no nos adulteren. Tenemos que guardar la sana doctrina, protegerla. Dice así, y también perseveraban en la comunión unos con otros, disfrutaban conviviendo juntos, disfrutaban en unidad. Por eso se reunían todos los días, porque disfrutaban de estar los hermanos juntos. Yo te haría una pregunta que alguien hizo aquí una vez. ¿Conoces por su nombre a todos los que están a tu lado hoy, aquí, en esta congregación? ¿Los conoces? Di la verdad. Pues deberíamos conocernos. Deberíamos desear conocernos cada uno y llamarnos por nuestro nombre. Hombre, si llegan hoy nuevos y no se han presentado, pues estás exculpado. Pero yo os puedo asegurar que hay personas que llevan 10 años en esta congregación y otras que llevan el mismo tiempo no se conocen. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Por eso una de las señales de la iglesia ejemplar es esa, tener comunión los hermanos, desear estar juntos. Yo el tema de la comida aquí todos los domingos es precisamente por eso. Esto no es un restaurante, ni pretendemos ganar dinero. Pretendemos que haya
coinonía, que haya intimidad, que podamos relacionarnos en el tiempo de la comida. Y si hay dudas, preguntarnos unos a otros. Por eso dice que participaban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, compartían lo que tenían. Y también en las oraciones. Luego estudiaremos cada uno de estos puntos, pero qué importante es compartir en las oraciones. Estar orando como iglesia. Hay un gran poder cuando la iglesia ora, se une. La Biblia dice que cuando hay 2 o 3, Dios está ahí. Pues imaginaos cuando esté toda la iglesia. Está Dios, los ángeles, los querubines, los serafines, está todo el cielo ahí con nosotros. Pero debemos desearlo, hermanos. También dice el verso 43 que sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ponte hoy a compartir, a decir, a aplicar este versículo a nuestra vida. Hay quien no comparte ni los buenos días. Hay quien le dice, oye, ¿puedes recogerme que me he quedado con el coche roto? ¿Puedes recogerme? Y si me está lloviendo me va a ensuciar la alfombrilla del coche, mejor que vaya otro. Eso ocurre, hermano. Compartían todas las cosas. Y escuchar bien lo que dice el versículo 25. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ponte a predicar esto hoy en día. ¿Tú venderías tus propiedades para compartir con aquel que le han quitado el piso y no tiene dónde cobijarse? Preguntas. Yo me limito a compartir la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que Dios es bueno y nos ama, y lo creemos, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que tenemos que vender nuestras propiedades y repartirlas con los necesitados, ¿eso ya no es palabra de Dios? Sé que es difícil, y sobre todo en la sociedad capitalista y egoísta en que estamos viviendo, que nos contagia. Y luego dice el versículo 46, y perseverando unánimes, esto es lo que comentan, cada día en el templo, compartiendo el pan en las casas, comían juntos con tristeza y dolor. Dice eso la palabra de Dios. Con alegría y sencillez de corazón. El compartir con los hermanos tiene que ser gozo, tiene que ser alegría. El verso 47, alabando a Dios, glorificando a Dios, ensalzando los atributos de Dios, reconociendo la bondad de Dios, el amor y la misericordia. Y luego dice, teniendo favor con todo el pueblo y la consecuencia preciosa que trae estas señales. Y el Señor, no nosotros, el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos, los que habían de ser salvos. Nosotros, nuestra ilusión es que nuestra familia se convierta, ¿verdad? Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la gente que nos rodea, la gente que amamos, queremos que se conviertan, ¿verdad? Pero sin hacer las señales, sin aplicar lo anterior. Y eso es muy difícil. Es muy difícil, porque el Señor no va a añadir nada, ni nadie a una iglesia que no esté comprometida con el trabajo que se le ha asignado. Hay un contexto literario sobre este pasaje, sobre el libro de los Hechos. Hechos, digamos que es una prolongación del relato de la vida de Cristo en los Evangelios. En Hechos se ve el cumplimiento de sus promesas y el establecimiento del mandamiento de ir
y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio. Ahí es donde empieza a nacer, donde nace la Iglesia. Y donde empieza a cumplir el gran mandamiento del Señor, ir y hacer discípulos. La clave del libro de los Hechos consiste en las palabras de Jesús: recibiréis poder. Hechos 1:8. ¿Cuándo se recibe ese poder? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, lo recibimos y dejamos que controle nuestra vida. Porque si lo recibimos y lo aparcamos ahí como que calladito, que aquí mando yo, el Espíritu Santo es muy sensible, el Espíritu Santo se calla, es un caballero. Si tú no lo dejas dirigir tu vida, no la va a dirigir, pero te estás perdiendo la bendición de ser dirigido por Dios para hacer las cosas, porque el Espíritu Santo es Dios. El Evangelio de Lucas habla de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos habla de lo que el Señor Jesús continuó haciendo y enseñando mediante el Espíritu Santo. El enfoque del libro de los Hechos es cómo el creyente debe vivir junto a otros hermanos en comunión fraternal y transparente, y hacerlo por el poder de Dios actuando en ellos. De ahí la promesa y su cumplimiento en Pentecostés. También hay un contexto, digamos, histórico. Toda comunidad religiosa, toda la Iglesia dice que comían juntos, como costumbre de unidad y compañerismo. El sentarse a la mesa comunicaba intimidad, relación de amor. También se sentaban a la mesa para hacerse preguntas que surgían por las dudas en cualquier tema. La mesa era digamos, un tema, o sea, una manera de enfocar. Si yo tenía unas dudas, las compartía con los hermanos y los hermanos me sacaban de dudas. Eso era, aprovechaban comer juntos para eso. Y eso, el compañerismo y la intimidad caen bajo el ejemplo de Cristo, porque Cristo hacía eso. Cristo muchas de sus enseñanzas a sus discípulos las hacía detrás de una mesa, mientras comían juntos, mientras cenaban juntos. Él les enseñaba. La comida, aunque parezca algo que decimos, bueno, yo no me quedo a comer, si tú no te quedas a comer es porque no quieres estar con tus hermanos, a no ser que tengas un compromiso. Pero hay personas que no se quedan nunca. Cuando es gratis, sí. Cuando es gratis hay muchos que se quedan. Pero cuando tienen que pagar 5 o 6 euros, que ya ves tú, que es para pagar lo que compramos, entonces no se quedan, porque no desean estar los hermanos juntos. Y luego incluso critican a la Iglesia. En fin, por eso digo que el sentarse a la mesa comunicaba intimidad y también aclaraciones a preguntas generadas por la duda. Perseveraban. Vamos a aplicar este pasaje estudiando los versículos. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a ir analizando todos estos puntos. Primero hay que entender lo que significa perseverar. Perseverar significa ser diligente, ser cuidadoso, ser constante, no arrojar nunca la toalla y anhelar algo que tiene suma importancia. Ahora, la pregunta que yo haría: ¿somos diligentes o somos descuidados? La diligencia, digamos que es una cualidad esencial en la vida de todo buen cristiano. Cuando se habla de una persona diligente, se habla de una persona cuidadosa, exacta, activa, una persona que es aplicada y eficiente, una persona solícita y dispuesta para actuar siempre, también que aprovecha todas las oportunidades que se le presentan y es cumplidora fiel en su trabajo. Señales de una vida en orden, de una vida ejemplar. Una persona diligente no necesita que la empujen, ve la necesidad y actúa.
Lo contrario es ser una persona descuidada, distraída, negligente, que se distrae y es olvidadiza. Una persona que no quiere aprender, porque si aprende tiene que hacer, y prefiere no aprender para no hacer. Esa es una persona negligente, una persona, lo contrario a diligente. En el ámbito espiritual, lamentablemente, también hay personas que son así. Hay que empujarlas para que hagan algo. Como suelo decir siempre, yo las llamo, o los llamo cristianos carretillas, que para que se muevan hay que empujarles. Solos no se mueven, no tienen iniciativa propia. Esos son personas negligentes. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 17, Moisés exhorta al pueblo. Y este versículo es de aplicaciones, Dios hablando hoy a su iglesia. Dice, obedece con diligencia, con mucho cuidado, los mandatos del Señor tu Dios, todas sus leyes y los decretos que te dio. Hermanos, debemos guardar, debemos obedecer con sumo cuidado los mandamientos de Dios, sus órdenes y sus decretos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en esta vida y tengamos la recompensa de la vida eterna. Y debemos hacerlo además por iniciativa propia, sin que nadie nos empuje o nos obligue a hacerlo. En Hechos capítulo 2, versículo 1, leemos de nuevo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea que caigamos en las mentiras y en las trampas de Satanás. Debemos poner mucho interés en el mensaje de salvación que ya hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos marca y nos enseña. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón nosotros seremos castigados si no reconocemos el gran valor de la salvación que Dios nos ofrece. Tenemos que valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Tenemos que valorar lo que significa la salvación como un regalo del Señor. Cuando lo reconocemos como nuestro dueño y reconocemos el sacrificio de Cristo y entendemos lo que hizo en la cruz. Miramos a la cruz, no a la cruz en sí, sino lo que ocurrió en la cruz. Y lo entendemos de verdad. Si no lo reconocemos, también seremos castigados, hermanos, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. Y después los que oyeron este mensaje, que fueron sus discípulos y la gente que les seguía, nos lo demostraron actuando con diligencia, actuando con sumo cuidado. Tenemos un gran ejemplo, como hemos leído, de la iglesia primitiva, que dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, cada día se reunían, compartían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, repito, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Adoraban juntos, hermanos, en el templo cada día. Qué precioso sería que cada día se abrieran las puertas de esta congregación porque hubiera demanda de gente para orar y para... Sería precioso, ¿verdad? Lamentablemente se abre para la oración un día y apenas venimos 8 o 10. Y hay mucha necesidad de oración, hermanos. Hay mucho por lo que orar. Preferimos a veces ser cristianos domingueros y no cristianos activos durante toda la semana. Que la iglesia convoca oración. Vamos a la iglesia. Que hay muchas cosas, y muchas cosas también en nuestras vidas personales que necesitan oración, no solamente la oración propia, sino la oración de la iglesia. Y a veces por dejadez, por cansancio, quizá porque preferimos ver otra cosa o ir a otro lado.
Pero si eres un verdadero cristiano tienes que tener esa señal de esa iglesia ejemplar que se reunía todos los días para compartir el pan, para compartir la doctrina, la enseñanza de los apóstoles y para compartir las oraciones, para orar juntos. Sería precioso que me dijera, y yo quiero ir a la iglesia a orar todos los días, y yo vendría, pero a veces vengo los martes, y a veces somos 7, 8, a veces estamos la alabanza, que son 5 o 6 siempre, y 4 aquí abajo. Hacemos un número de 10 o 11, pero porque vienen los de la alabanza. Debe haber un despertar, hermanos. Si queremos ser esa iglesia ejemplar, debemos empezar a actuar, a comprometernos, a dejar las excusas. No puedo, vengo cansado, Dios te da fuerzas. Dice que adoraban juntos en el templo, no en la iglesia porque ellos se consideraban iglesia. La iglesia eran ellos y adoraban en el templo cada día. Luego se reunían también en las casas y compartían sus comidas con gozo y generosidad. Todo el tiempo estaban alabando a Dios y disfrutando de la coinonía, de la relación, de la intimidad con los hermanos y de la buena voluntad de todos los hermanos en la fe. Y la consecuencia, y cada día el Señor agregará a la iglesia, a la comunidad cristiana, los que vayan siendo salvos, los que se vayan convirtiendo, gracias al ejemplo y testimonio nuestro. Si no hay ejemplo y testimonio, nadie se va a convertir. Porque no son las palabras, son los hechos. Lo importante son los hechos. Por eso el libro de la iglesia primitiva se llama el libro de los hechos. Donde comienza la iglesia primitiva, a ese libro se le llama, donde está escrita toda la historia de la iglesia, se le llaman hechos de los apóstoles, hechos de la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia activa, que actúe, que se mueva. Quiero terminar, estoy ya terminando, quiero terminar con Hechos, el libro de Hechos, capítulo 6, porque vamos a centrar la mayoría de todos estos mensajes en el libro de los Hechos. Hechos 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor. Cuando hay ejemplo, cuando hay testimonio, cuando hay motivación, cuando hay compromiso, la palabra del Señor crece. Y el número de los discípulos dice que se multiplicaba uno a uno. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Grandemente, había una multiplicación grande en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes, los judíos, los religiosos de la época, obedecían a la fe y creían en Jesús. La otra tarde vino una persona, el jueves creo que fue, una persona que es de aquí de Mula, que es maestro de música, o sea, enseña música y que nos conoce porque le está dando clase a unos hijos de unos hermanos de allí de Sangonera. Y entró para saludarnos y estuve dándole testimonio. Él hablaba del Papa y de no sé qué, que había una reunión, que le gustaría que los evangélicos estuviéramos unidos al Papa y todo eso. Entonces yo le estuve dando un buen testimonio. Y yo creo que se fue impactado de ver cómo él decía, pero no estaba de acuerdo. Yo le hacía ver que las palabras que decía estaban bien. Se veía una persona como Cornelio, una persona que amaba a Dios, pero a través de una religión. Y yo le hice ver que las religiones no salvan a nadie. Pues yo creo que puede ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en la iglesia primitiva cuando dice que los sacerdotes, los judíos religiosos, los religiosos de la época, obedecían y creían en el Señor. Eso puede ocurrir también en el tiempo que estamos viviendo. Yo no lo pongo en duda, pero tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos.
La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo a veces necesita valentía, pero Dios nos da ese poder y esa valentía, ¿verdad? Por eso la diligencia, la rapidez, la perseverancia y la excelencia con que hagamos las cosas que el Señor nos manda, la Iglesia de Jesucristo irá creciendo en conocimiento de Dios, en sabiduría divina y también en número. Crecerá en calidad y en cantidad, porque el Señor añade a la Iglesia que actúa con diligencia a nuevos miembros. Él nunca va a añadir a nadie a una Iglesia que no sea diligente y cuidadosa con su ministerio. La Iglesia que crece es la Iglesia que actúa con diligencia. La Iglesia negligente, pasiva y distraída en las cosas de este mundo, nunca avanzará y siempre se mantendrá estancada. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con el mismo tema, porque vamos a tener bastantes semanas hablando de las señales de la Iglesia ejemplar, las señales que debe dar la Iglesia que Jesucristo tiene en este tiempo. Nos ha tocado ser a nosotros. Es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio servir a Dios, es un privilegio obedecer a Dios, porque trae recompensa. Dios no es deudor de nadie. Amén. Bien, lo dejamos aquí. Que Dios te bendiga.